Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que nos miran a través de este canal de YouTube, a cada uno de los hermanos miembros de la Iglesia Bautista Fundamental Montesión en Tisma, Masaya, República de Nicaragua. En esta noche quiero comenzar un estudio acerca del catolicismo romano. Estoy escribiendo un libro, hermanos, a través de el cual pienso ser de bendición a muchas personas y esperamos en el nombre de Dios poder ser de ayuda a aquellas personas que no nos miren como sus enemigos. No somos enemigos de los católicos, no somos enemigos de estas personas. Simple y sencillamente queremos predicar la palabra de Dios de tal manera que podamos ser de bendición y que conozcan la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En esta noche vamos a comenzar con una pregunta. Nuestra primera parte del estudio sobre el catolicismo romano, vamos a comenzar con una pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿soy católico por tradición o por convicción? ¿Soy católico por tradición o por convicción? Creo que esa es la primera pregunta que un católico se debería hacer. Creo que si yo fuese católico todavía, y creo de que lo que me llevó a salirme a mí del catolicismo fue hacerme esta pregunta principalmente: ¿soy católico por tradición o por convicción? Les invito a leer sus Biblias en el libro de Marcos, capítulo 7, versículo del 1 al 10. Para los que no manejan, hermanos, el libro de Marcos fue escrito para los romanos. El libro de Marcos es uno de los evangelios sinópticos más pequeños. ¿Y por qué es más pequeño que los demás? Porque el tipo de literatura al cual los romanos estaban acostumbrados era un tipo de literatura corta, en el cual solía pasar de un evento a otro rápidamente, y para atraer la atención el escritor Marcos escribe a la manera que los romanos se iban a sentir identificados con el tipo de literatura que iban a estar leyendo. Por favor, leamos el libro de Marcos, capítulo 7, versículo del 1 al 10. Dice la palabra de Dios así: Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición, mire lo que dice la palabra de Dios, aferrándose, la palabra es aferrarse, hermano, es como atrapar algo, es como abrazar algo y no quererlo soltar. Dice de los ancianos, o sea, de las personas, de sus antepasados, de los maestros de la ley, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Déjenme hacer un pequeño chascarrillo aquí. Esta persona aquí a lo mejor, ¿verdad?, nos están enseñando cómo combatir el COVID-19. Si en esos tiempos, ¿verdad?, hubiese existido el COVID-19, posiblemente a ellos no les hubiese dado. Pero ese no es el asunto. Ahora dice la palabra de Dios, hermano, y volviendo al de la plaza, si no se lavan, no comen. Hermano, estas personas nos están enseñando a nosotros. Si volvían de la calle y no se bañaban, no se lavaban, no comían. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos andan conforme a la tradición de los ancianos? No andan conforme a la tradición de los ancianos. Fíjese bien, no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas, o sea, sin lavársela. Respondiendo él, quien Jesús, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Presten atención, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. O sea, no lo que realmente estaba establecido en la palabra de Dios, sino lo que ellos habían puesto antes que la Biblia, o antes que la ley, en ese caso que la Torá. Y dice la palabra de Dios: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis. Nuevamente la palabra aferráis. Y ese es algo, hermano, que los católicos deben entender. Muchas veces, al igual que los fariseos,
Y no estamos diciendo que aquí Jesús está atacando a los católicos, no. Obviamente no podemos mentirle a las personas y decirle que aquí los está atacando a ellos. Aquí está atacando a los fariseos y a los escribas, que su problema era similar al problema que tienen los católicos hoy en día. Y es que se aferran primeramente a las costumbres y a las tradiciones y ponen en segundo plano, o tal vez no toman en cuenta, la ley bendita de Dios escrita en su palabra para cualquiera que en él crea. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Note otra vez, la reprensión de Jesús es que ellos estaban actuando mal al abrazar la tradición y no poner atención a la ley de Dios. Versículo 10, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que me maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente, ¿verdad? Y hermano, bueno, el enfoque que quiero dar en estos 10 versículos primordiales, porque este estudio no solamente para usted que es un cristiano bautista, ojalá este estudio lo pudieran ver muchos católicos. Ojalá muchos católicos prestaran atención a esta porción de la palabra de Dios. Déjeme decirle que este estudio se va a extender un poquito, porque vamos a hacerlo corto por 25 minutos. Al final usted puede, de terminar de grabar este video para YouTube, usted puede comentar o puede hacer preguntas, comentarios o hacer sus aportes. No hay ningún problema para eso. Pero sabe una cosa, ojalá muchos católicos escucharan esto. Hoy han salido, ¿verdad?, algunos disque apologetas católicos defendiendo su doctrina católica, y ahí sale un tal padre, ¿verdad?, de Venezuela, apellido Toro, ¿verdad?, y otro que vamos a estar hablando de ello, que lo que hacen, hermano, es tergiversar la palabra de Dios, lo que hacen es torcer la palabra de Dios, lo que hacen es darle una mala interpretación a la palabra de Dios fuera del contexto, fuera, hermano, de toda lógica bíblica. Y hermano, para engañar y mantener sumida a las personas en una tradición, en una religión que no ofrece una salvación segura. No ofrece un medio para salvación segura. Al fin y al cabo, el pobre católico se muere con la esperanza que va a ir a un purgatorio. Y de todo eso vamos a estar hablando en otras partes. Muere con la esperanza de ir a un purgatorio. ¿Y sabe qué más? Muere ahí con esperanza que cuando él ya no esté en este plano, sus parientes van a estar acá, van a rezarle, van a hacerle 7 días, 9 días, 40 días, una misa de año, y luego van a interceder por su alma y quizás se salvan. Entonces, no ofrecen una salvación segura. Y sencillo, no pueden ofrecer una salvación segura porque su salvación no se basa en la palabra de Dios. Entonces, la primera pregunta que yo me haría si yo fuese católico es la siguiente: ¿soy católico por tradición o por convicción? Esta gente, hermano, dice que servía a Dios, pero lo que tenían era una serie de tradiciones y se habían apartado de la palabra de Dios, se habían apartado de la palabra del Señor. Tenían una serie de tradiciones, pero no estaban, hermano, de acorde a la palabra de Dios. Entonces, si yo fuese católico, lo primero que me preguntaría sería: ¿soy católico por tradición o por convicción? Vamos a ver qué significan estas dos palabras, tradición o convicción. La tradición, hermano, es la transmisión o la comunicación de noticias, literatura popular, doctrinas, ritos, costumbres, etcétera, que se mantiene de generación en generación. Costumbre, composición literaria, doctrina, etcétera, que se comunica, se transmite o se mantiene de generación en generación. Todo lo que un día fuimos católicos por tradición, porque fue algo que se nos enseñó, porque fue algo que nos llevaron, que se nos impuso, que se nos transmitió, que se nos comunicó. Y hermano, y la idea de nosotros al ser católico era: mi abuelita fue católico, mi padre fue católico, yo debo de ser católico. Entonces no era por convicción,
Nunca nos dimos a la tarea si lo que hacíamos honraba a Dios o deshonraba a Dios. Nunca nos dimos a la tarea de leer la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios, de meditar la palabra de Dios, de darme cuenta de la verdad a través de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque los católicos ni siquiera Biblia llevan a su iglesia. Y es más, hermano, el sermón que los católicos o los padres pueden dar son sermones, hermanos, manufacturados no por el Espíritu Santo, sino de la mente de hombres depravados y reprobados por Dios, que tergiversan la palabra de Dios, que lo que quieren es mantener súbditos, mantener personas, vivir de la religión, pero realmente no enseñan la verdad de la palabra de Dios. El día que la Iglesia Católica Romana comience a enseñar la verdad, obviamente no pueden, hermano, ellos enseñar la verdad porque no tienen la verdad, y la verdad es la palabra de Dios, la verdad es Cristo Jesús. Entonces no nos desviemos del tema. Todos fuimos católicos por tradición. Se nos comunicó algo, se nos enseñó algo. Mi abuelita le dijo algo a mi mamá me dijo algo a mí. ¿Qué es convicción? La tradición es diferente a la convicción. La convicción es la seguridad que tiene una persona de la verdad. Ahora que soy cristiano, hermano, soy cristiano porque me he dado cuenta que yo sigo la verdad. ¿Y quién es la verdad? Diría usted. Es Cristo Jesús. Ninguna iglesia es la verdad. Ninguna denominación cristiana es la verdad. Cualquier denominación cristiana está en la verdad si se apega a la bendita palabra de Dios. No importa si se llame bautista o tenga otro nombre, pero si esa denominación o grupo religioso se apega a la palabra de Dios, es un buen grupo para seguir. Pero hermano, realmente no está en los católicos. La verdadera iglesia enseña salvación solo por Jesús, solo por gracia y solo por fe. Escúcheme, no hay muchas religiones, solo hay dos religiones. Una religión que te lleva a creer que tú puedes salvarte por tus propios méritos, y esa es mala, esa es depravada, esa es completamente aislada o separada de la verdad de Dios. Y otra que te lleva a creer que tú puedes ser salvo a través de Cristo Jesús. Hermano, la pregunta que un católico se debe hacer es: ¿soy católico por tradición o por convicción? Este estudio lo trataré con el mayor de los cuidados posibles, ya que si alguien siente que trato de atacarle, posiblemente nunca entienda que lo que queremos es ayudar. Ellos creerán que lo que queremos es atacar. Entonces voy a pensar que yo soy católico. Yo me pondría a pensar en el lugar de un católico. Repito, ojalá y un católico escuchase este video, ¿verdad? Soy seguidor de las tradiciones de la Iglesia Romana, pero tengo la curiosidad de saber si algo, ¿verdad? Si algo por tradición o por convicción soy católico. En el pasaje de Marcos, hermano, que leímos, Jesús está atacando duramente a los fariseos y a los escribas. Permítame le explico qué es un fariseo. Un fariseo era una persona que pertenecía a un grupo religioso judío de la época de Jesús. Estos grupos se caracterizaban por observar escrupulosamente y con cierta afectación los preceptos de la ley mosaica en general. Se interesaban más por la manifestación externa de esos preceptos que por seguir el espíritu de la ley. Actualmente la palabra fariseo es un apelativo que se le da a una persona de doble moral e hipócrita que oculta sus verdaderas intenciones. Tan malo llegaron a representar los fariseos su religión, que hoy en día se ocupa la palabra fariseo para hablar de una persona hipócrita, y Jesús no tuvo ningún problema en tratar a esos religiosos fariseos como hipócritas. Ahora, la palabra hipócrita para nosotros es una palabra fuerte, mi hermano, pero en la antigüedad la palabra hipócrita, hermano, era la máscara que utilizaban los griegos para hacer sus obras teatrales, ¿verdad? Y a esa máscara se le llamaba hipócritus, porque era una máscara que escondía otro rostro atrás. Entonces, cuando hablamos de hipocresía, estamos hablando de una persona que se esconde detrás de una máscara, pero que no revela verdaderamente sus intenciones correctas. ¿Qué era un escriba? Un escriba era un hombre que tenía por oficio copiar,
escritos, pasarlos a limpio o escribir al dictado. Era un doctor o un intérprete de la ley de los hebreos. Ahora, quiero que me preste atención, porque a quien le está predicando Jesús es a fariseos y a escribas. Si usted leyó el capítulo 7, versículo 1, dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas. Ahora, quiero decirle esto: Jesús, humanamente hablando, religiosamente hablando, no representaba nada para ellos. Jesús no era nadie. Para los escribas y para los fariseos, Jesús no era nadie, ¿verdad? Desde el punto de vista de la religión. Pero Él los reprende duramente. Él los reprende duramente por el hecho de que ellos estaban invalidando la palabra de Dios con tradiciones. Mi hermano, nuestra obligación como cristiano es declarar la verdad. Declarar, no imponer. Declarar, enseñar, mostrar, develar la verdad a aquellas personas y aún nuestros parientes que están equivocados, que con sus tradiciones están violando la ley de Dios. Y hermano, ahí es donde surge mi primer problema. Si yo soy católico, ahí es donde surge mi primer problema. Yo debo de saber si lo que yo practico, si las costumbres que se me han enseñado a mí son costumbres que invalidan la palabra de Dios o que están en la palabra de Dios y aprobadas por la palabra de Dios. Y no hay necesidad de estudiar tanto para darnos cuenta que el 90% y casi el 100% de las tradiciones que los católicos tienen son tradiciones que invalidan el mandamiento de la palabra de Dios. Encontramos idolatría, y vamos a hablar de eso en este tema. Encontramos, hermanos, secuencia, sujeción. Encontramos el sometimiento a una religión, a un hombre. Encontramos que la gente aparta la palabra de Dios por la palabra de un hombre. Porque para que usted sepa, los católicos no se basan en la Biblia. La autoridad eclesiástica para los católicos es el Papa. Si el Papa dice algo y afirma algo que la Biblia no dice, no enseña, todos los católicos a uno, la mayoría de los católicos, a menos que sean católicos ortodoxos, porque hay muchos católicos que no saben eso, que hay dos tipos de católicos, el católico ortodoxo y el católico romano. Ni ellos saben eso. Y los católicos ortodoxos tienen algunas diferencias y ciertas diferencias con respecto, ¿verdad?, al católico romano. Y eso lo podemos ver más adelante en el estudio. Ellos, por ejemplo, no aceptan al Papa como la autoridad eclesiástica, ¿verdad? Entonces, ahí es donde surge el primer problema. Yo como católico debo de saber por qué soy católico. Y debo de manejar algunas cosas. Debo de manejar si mis costumbres están invalidando la palabra de Dios. Por lo general, los que una vez fuimos católicos, hermanos, lo fuimos por tradición, honestamente. Fuimos católicos por tradición, escúcheme bien. Fuimos católicos por tradición, no por convicción. Ahora escúcheme. Fue algo que se nos impuso. Y podría alguien decir aquí: no, a mí nadie me impuso nada, ni me lo impone nada. Ok, te pregunto. Entonces, ¿te bautizaste por elección o por tradición? ¿Te bautizaste por convicción o por tradición? La mayoría de los niños se bautizan por tradición. El 95% de los católicos se bautizan de niños por tradición. Entonces, date cuenta si eres católico por tradición o por convicción. Porque los cristianos nos bautizamos no por tradición, nos bautizamos por convicción. Porque hemos reconocido nuestros pecados, hemos reconocido que Cristo es el único medio para la salvación. Y por eso nos bautizamos, para testificar que hemos creído en aquel hombre que hace más de 2000 años murió por nuestros pecados y es la fuente misma y la esencia de la salvación. Pero un niño de 1 año o de menos de 1 año ni siquiera sabe que es pecado. Entonces, desde los inicios de un católico, es católico por costumbre y no por convicción. Fuimos bautizados, ¿verdad?, como niños. Dimos nuestra primera comunión. A mí me mandaron al catecismo, yo no quería ir al catecismo. Ahora usted dice, al igual que los cristianos llevan a la fuerza a la iglesia a los hijos. No, todo hijo que vive bajo el techo de un cristiano y va a la iglesia, que va a la iglesia, que es hijo de Dios, debería llevar a sus hijos.
Y el hijo no se debería de quedar. Pero lo que nunca debe hacer un padre cristiano es forzar a un hijo a tomar una decisión. Nosotros no tenemos tal costumbre de forzar a nuestro hijo a tomar una decisión por Cristo o a tomar un cargo en la iglesia. Primero Cristo, a través de su Espíritu Santo viviendo en su corazón, debe de convencerlo, porque nosotros no trabajamos por costumbre, nosotros trabajamos por convicción, que es muy diferente. Algunas personas dieron su confirmación. ¿Por qué? Porque era algo que se acostumbraba, ¿verdad? Y tantas cosas, ¿verdad?, que se hacen no por convicción, sino por tradición. Quiero dar un ejemplo de esto para terminar. En el libro de Juan, para terminar esta primera parte, capítulo 3, versículo del 1 al 15. Juan 3, del 1 al 15. A propósito, si usted ya recibió a Cristo en su corazón, debe dar su paso de obediencia y bautismo. Le animamos a que usted se bautice lo más pronto posible. De ese paso de obediencia. Le animamos. Y si usted está convencido que Cristo le salvó y quiere dar testimonio público que Cristo le salvó, le esperamos en nuestra iglesia para bautizarle, para dar testimonio de que usted por convicción es un hijo de Dios. Vamos a leer la historia de Jesús y Nicodemo, una historia muy conocida. Había un hombre de los fariseos, nuevamente suenan los fariseos, ya dije que es un fariseo, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. ¿Por qué llegó a Jesús de noche? Pregunta, ¿por qué llegó a Jesús de noche? Porque como él era religioso, era una persona influyente, importante, no querían que las demás personas se dieran cuenta de que él andaba buscando a Jesús. Y hermano, y ese es el problema de muchos católicos, que tienen miedo de dejar de ser católicos por el qué dirá de las personas, por el qué pensará mi papá, por el qué pensará mi mamá. Y si me bautizo ahora, y si recibo a Cristo en mi corazón, ¿qué voy a hacer? He traicionado a mi familia, he traicionado a mi papá, he traicionado a mi mamá. Pero nunca se ponen a pensar, ¿qué piensa Dios de esto? Ahora mire lo que dice. Y le dijo, Rabí. La palabra Rabí significa maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces Nicodemo está reconociendo que Jesús es un enviado de Dios. Y eso es lo que significa la palabra Cristo, el Salvador ungido, el enviado de Dios. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo? Vamos a explicar esto. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que nació del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puedo hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Increíble, le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Le está diciendo, ¿eres tú alguien que enseña la Biblia? ¿Eres tú alguien que eres tú alguien, porque hermano aquí dice un principal entre los fariseos? ¿Eres un hombre reconocido y no sabes esto? Y es lo que sucede, hermano. Usted le puede preguntar a un católico, a alguien que tiene a un sacerdote, ni ellos mismos saben si mueren, dónde iría su alma. Y ojalá usted tuviera la convicción y Dios prendiera un fuego en su corazón y en su mente, porque muchos de ustedes están tranquilos viendo de que su familiar está en una religión católica y no le predican acerca de Cristo. Y al final se van a morir y no van a estar en el purgatorio. El que muere sin Cristo y sin conocer la verdad, le espera el infierno. Así que ojalá Dios prendiese una chispa, un fuego en su corazón para que usted le predicase. Y sabe, deberíamos de estar aprendiendo cada más de la Biblia, no para atacar, no para que la gente crea que le estamos atacando, sino para mostrarle y develar la verdad sobre este asunto. Este hombre llamado Nicodemo era un maestro de la ley, era un hombre reconocido, pero ni siquiera sabía que era el nuevo nacimiento. Pregúntele a un católico si sabe qué es nacer de nuevo. No lo saben, porque nunca han tenido un encuentro personal con Cristo Jesús.
Este era el caso de este hombre llamado Nicodemo. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho estas cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice para que todo aquel católico, dice para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero terminar, hermano, con este comentario. ¿Qué podemos aprender de esta historia de Juan capítulo 3, versículo 1 al 15 con Jesús y Nicodemo? Era un hombre principal entre los judíos, posiblemente un judío rico, poderoso, inmiscuido en la política, en el Sanedrín, ¿verdad? El Sanedrín era un consejo, ¿verdad?, supremo nacional religioso de los judíos que se formó desde antes del siglo III antes de Cristo. Y lo componían personas influyentes, la mayoría eran saduceos que estaban incluidos en la política. Los saduceos eran otra secta religiosa, parecida a los fariseos, pero a diferencia que ellos no creían en la resurrección. Pero dicho hombre, hermano, aunque conocía que Jesús había venido de Dios, porque él mismo lo dice en el versículo 2, dice, este vino de noche y le dijo, Rabí, sabemos que ha venido de Dios. Este no ignoraba que Jesús había venido de parte de Dios. No había nacido de nuevo. En otras palabras, todo su conocimiento, mi hermano, toda su tradición, todas sus obras no significaban nada. Solo sabía que Jesús había venido de Dios. Él debía de creer en Jesús para salvación como el verdadero Mesías, algo que su tradición nunca aceptaría. Un fariseo, un saduceo, un escriba nunca aceptaría a Jesús si no se le explicaba bien que él realmente era Dios. Y hasta la fecha muchos de los judíos no creen que Jesucristo es Dios, como muchos católicos no creen que ellos hayan sido engañados. ¿Por qué? Porque son católicos por tradición y no por convicción. Ellos siguen lo que les enseñaron, al igual que Nicodemo. Ahora, hermano, escúcheme. En muchas iglesias usted puede saber cuando un pastor está hablando mal, está actuando mal. Cuando un pastor, usted dice, no, esto que está haciendo es malo, es incorrecto. ¿Por qué? Porque se les enseña a que lean la Biblia, a que mediten la Biblia, a que estudien la Biblia, a que indaguen en la Biblia. Pero un católico nunca abre sus ojos, porque entre menos Biblia sepan y entre menos estudien. Por eso es que los católicos, en el libro de los católicos que ellos tienen, ¿verdad?, sobre las leyes eclesiásticas, un librito blanquito sobre las tradiciones de la iglesia, dicen que la Biblia solo puede ser interpretado por las autoridades eclesiásticas de la iglesia católica. Ellos se ponen en el lugar del Espíritu Santo. Por eso es que nunca aprenden de la palabra de Dios. Entonces luego Jesús, hermano, lo que hace es que le habla del Evangelio, que está resumido de esta manera. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio, hermano, es la encarnación del Mesías. O sea, Dios se encarnó, se hizo hombre, murió por nuestros pecados, pero resucitó. El Evangelio es sencillo, consiste en tres cosas: muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Ese es el Evangelio resumido de una manera sencilla. ¿Qué predicamos? Cristo es Dios, se hizo Dios, Cristo murió en nuestro lugar por nuestro pecado y Cristo resucitó por todos aquellos que creen en Él, para que no se pierdan, dice, mas tenga vida eterna. ¿Acaso enseña, hermano, esto el catolicismo romano? Porque a diferencia del Evangelio, el catolicismo romano habla de una salvación que primeramente se basa en la obra. Yo puedo hablar con un católico, con una católica, y lo primero que me dice, si yo le pregunto, si usted muriese hoy, ¿dónde iría su alma? Lo primero que me dicen es, pues yo soy una persona buena, que trato de hacer el bien, que no me meto con nadie, que trato de ayudar al que puedo. Y hermano, y la salvación no es por obra, pero eso le han enseñado, que para ir al cielo tiene que ser una buena persona, portarse bien. No obstante, el cristiano debe mostrar buena obra. Los cristianos somos los que deberíamos de obrar de mejor manera. Pero tenemos que tener en cuenta que las obras que yo pueda hacer no sirven en nada si primero no nos hemos arrepentido de nuestros pecados, no hemos nacido de nuevo como lo necesitaba hacer Nicodemo y hemos recibido el Espíritu Santo en nuestros corazones. Si no hemos nacido de nuevo,
Podemos saber mucho de una cosa, de otra. Podemos hacer muchas cosas. Podemos darle de comer al hambriento, vestir al que está desnudo, beber al sediento, visitar a las cárceles, los hospitales. Pero si no hemos nacido de nuevo, nos vamos a morir y nos vamos al infierno. Eso para un amigo católico que nos pueda estar escuchando. Efesios 2, 8 y 9 dice, por gracia sois salvos. Efesios 2, 8 y 9. Espero que lean. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Luego, hermano, en el cumplimiento de los sacramentos, dicen los católicos, para salvarte tú tienes que cumplir los sacramentos. Y eso no lo digo yo, eso lo enseñan ellos en su libro. El cumplimiento de los sacramentos de la iglesia. ¿Y cuáles son los sacramentos de la iglesia? Bautismo. ¿Qué es el bautismo? Una obra. La primera comunión, la confirmación, el casamiento, la extrema unción y los santos óleos. Antes que te mueras te dan los santos óleos. Te ungen con aceite en los ojos por todo que Dios dice perdone todos tus pecados de la vista, de tu nariz, bueno, en fin. Y sustituyen lo que no se puede sustituir. La sangre preciosa de Jesucristo, el Hijo bendito de Dios. Por mencionar algunos, hermanos, de los sacramentos. Además de esto, ellos dicen que tienes que ser o estar afiliado, ser miembro de la Iglesia Católica. Y la sumisión a las leyes eclesiásticas al Papa. De eso hablaremos más adelante. Entonces, si ponemos la Biblia, hermano, en la lupa de estas tradiciones, tengo que admitir una cosa. Si yo soy católico y pongo la Biblia, ¿verdad? O pongo la Biblia como una lupa y reviso sus tradiciones, reviso las tradiciones. Si yo fuese católico, reviso todas las tradiciones eclesiásticas a la luz de la palabra de Dios y miro que no calzan. Tengo que entender que donde yo estoy, realmente una secta falsa, que me enseña tradición, mandamiento de hombre, pero no palabra de Dios. Y entonces estoy como lo que leíamos en Marcos capítulo 7, del 1 al 10. Estoy cometiendo el mismo error que los escribas y fariseos, invalidando la palabra de Dios con mis tradiciones. En el próximo capítulo, basado en la historia de Cornelio, trataremos de un tema llamado ¿pueden las buenas obras salvarme? ¿Pueden las buenas obras salvarme? Soy el pastor José Martínez de la Iglesia Bautista Fundamental Montesión. Esta ha sido la introducción y la primera parte del estudio sobre el catolicismo romano. Si yo fuese católico, mi amigo católico, si nos mira un católico a través de YouTube, lo primero que me debo la primera pregunta que me debo de hacer es, ¿soy católico por tradición o por convicción? Gracias por escucharme.